Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que van ingresando. Vamos a esperar un ratito para que conecten un poco más y podamos iniciar. Listo, muchas gracias a todos por su puntualidad. Vamos a iniciar el webinar del día de hoy con el título Estrategias para prevenir el fraude interno desde la perspectiva de RH por el licenciado Rodolfo Arnaiz. Él es contador público y auditor certificado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con maestría en finanzas por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y máster en gestión de riesgos por la Universidad de Nebrija en Madrid. Además, es miembro del Comité Nacional de Planeación y Riesgos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y en la industria privada y en instituciones educativas como docente, es un honor tenerlo aquí presente. Y bueno, damos inicio a este gran webinar. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Me ha encantado de saludarles y compartir un ratito aquí en la mañana de ya un rico viernes, ¿no? Y bueno, el tema que hoy vamos a compartir con todos ustedes, pues precisamente es platicar acerca de las estrategias para prevenir el fraude y también para detectarlo, porque es bien importante y vamos a dar algunas estadísticas de cómo el poder detectar en forma temprana un fraude nos va a ahorrar varios dolores de cabeza, ¿no? Pensando siempre en la perspectiva económica de la entidad, ya sea de su empresa, de su cliente, de donde ustedes estén ejerciendo su profesión. Muy bien, entonces vamos a iniciar sin mayor preámbulo. Tenemos el programa que es platicar acerca del fraude y su impacto. Necesitamos primero saber, si vamos a hablar de materia de fraude, bueno, qué tipo de situaciones se presentan o cómo es que se da un fraude. Vamos a platicar también acerca de las señales comunes. Ya estamos entonces abordando el tema de cómo analizar y ver la perspectiva desde sus áreas y de su ejercicio profesional a los empleados, ¿verdad? Entonces, existen señales que nos va a estar dando, que se denominan banderas rojas, ¿no? En donde ciertos comportamientos, actitudes van a estar presentes en la posibilidad de un colaborador que puede estar generando un fraude. También vamos a revisar estadísticamente hablando en dónde, en qué áreas se dan mayormente los fraudes. Vamos a platicar de varias estrategias de prevención. Es bien relevante el tener dentro de nuestro ejercicio profesional y dentro de las actividades de recursos humanos, en las distintas etapas de la vida del colaborador en la empresa, hay distintos momentos en los cuales debemos estar atentos y vamos a platicar de los quehaceres en esos distintos horizontes de tiempo del colaborador de la empresa, desde que entra, está presente prestando sus servicios al empleador hasta el final, ¿no? Platicar un poco también del uso de la tecnología de la perspectiva de recursos humanos y cómo manejar un caso de fraude. ¿Qué hacer? Oye, bueno, que ya detecté si tengo ciertos elementos, ¿qué tengo que hacer ante ello? Porque pues está muy interesante el poder prevenir y detectar, pero ya cuando se nos presenta el problema, pues bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Muy bien. Empecemos con el primer tópico, que es el fraude y su impacto. No sin antes abrir un paréntesis y sus micrófonos abiertos, por favor, sin mayor problema, en el momento que quieran ustedes hacer una pregunta que se le venga en la mente, me interrumpen, no hay ningún problema. De todos modos, al final de la sesión vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas y respuestas. Igual si en el chat quieren hacer alguna pregunta, bueno, vamos a estar ahí atentos para efectos de poder responder con muchísimo gusto. Muy bien. Vamos a empezar con un concepto que se denomina el iceberg del fraude. Esto es, vamos a conocer el fenómeno. Hay frases comunes que de repente podemos estar escuchando con algunos directivos, empresarios, donde dice, pues en mi empresa no se cometen fraudes. Hay cierta, en algunos segmentos de negocio,
En algunos países, no, al final no hay una característica puntual de si se da más en Latinoamérica, o se da más en Estados Unidos, o en Asia, en Europa. El tema del fraude es un fenómeno mundial, tanto que es estudiado por grandes empresas haciendo encuestas y entrevistas para ir conociendo las tendencias del tema. Y de repente encontramos empresarios, directivos, en mi empresa no pasa nada, no hay ningún fraude, todo el personal es de confianza. Recordar, la confianza es más un sentimiento, más que un control, ¿verdad? Más que una estrategia de, de observar el fenómeno del fraude. Entonces, la confianza es bueno, qué bueno que exista, pero sin embargo no nos ayuda a prevenir fraudes. También se dice, hoy tengo pleno conocimiento de mi personal. Creemos muchas veces que al tener el personal de 15, 20, 30 años en la organización, de que se genera evidentemente confianza, pues también dices que es lo conozco desde hace tanto tiempo. Pues ojo, uno de los perfilamientos de un defraudador precisamente es la antigüedad. Entre más antigüedad y rango jerárquico tenga, estadísticamente hablando, tienden a generar fraudes. No quiero decir que todos, sin embargo, se tienen que dar ciertos elementos, tanto en la organización como en la parte del sujeto, del individuo, en la parte psicológica del colaborador. Y bien, se establecen eventualmente hasta porcentajes ya establecidos de merma y ahí es donde eventualmente pueden existir oportunidades para generar fraudes. Y bueno, el tema de apetito de riesgo. Hay empresarios, ejecutivos, me dicen, pues el negocio que no deja para robar no es negocio. Bueno, ahí ya son perspectivas respetables total y absolutamente. Y hablando del iceberg, cuando se nos presentan casos de fraude, normalmente son algunas primeras señales las que se alcanzan a ver y pensamos, no, pues solamente están desviando materia prima y pues son porciones muy pequeñas o montos muy pequeños. Ojo, va, cuando existen pequeños robos, pequeñas desviaciones de recursos, resulta ser que apenas es el iceberg del fraude, lo que se alcanza a ver arriba del agua. Sin embargo, hay otras porciones del fraude donde no se alcanza a ver a simple vista. Entre el 45 y 50 de los fraudes, por ciento de los fraudes se dan en esa magnitud, a ese nivel. Son poco conocidos, casi no son divulgados, pero el peor de los escenarios es el fraude que tarda muchísimo en detectarse, más de 12, 18 meses, inclusive hay ocasiones en que nunca se detecta y normalmente son perpetrados por niveles jerárquicos altos, que tienen mucho poder o que tienen una alta delegación de funciones. Y como son los que son más inteligentes, al final el delito del fraude es un fraude, un delito de inteligencia también. O sea, hay un escenario en donde se está planeando, donde se está cocinando el cómo hacer para que no se den cuenta, ¿no? De hecho, desde el punto de vista jurídico, el Código Penal, al menos en México y he visto en otros países, en Centroamérica y Sudamérica similares, el fraude está tipificado como el robo con engaño. O sea, tuvo que haber una manipulación, una simulación para extraerlo. Entonces, cuando vemos en las organizaciones esta porción del entre el 30 y 35% de los fraudes que no se llegan a detectar, sucede que están ejecutándose por altos niveles de la organización. Em, algunas palabras que vamos a estar conversando, pero es una realidad. Si bien de profesor soy contador público y auditor y me especialicé en auditoría forenses y estrategias de intervención, también le he aprendido a amigos psicólogos forenses, en donde gracias a ellos pues, me ha ampliado mi perspectiva en relación al conocer el comportamiento de los individuos en relación, obviamente al estar cometiendo sus fraudes. Y hay estudios muy interesantes a nivel mundial donde los comportamientos sociópatas y psicópatas, estamos hablando que normalmente cuando escuchamos esa palabra la asociamos a delitos graves y de secuestros, violaciones, asesinatos, etcétera, pues se da en los delincuentes de cuello blanco. O sea, el patrón de conducta, los comportamientos que se dan en los sujetos
de delitos de color rojo, ajá, son los que también se presentan en delitos corporativos, ¿sí? Entonces, es muy interesante esa perspectiva de ver los comportamientos de los sujetos a través de conocer también el comportamiento de los sociópatas, que al final estamos hablando de individuos que están insertados en la sociedad de una forma u otra y en nuestro mundo empresarial corporativo, y ahí los tenemos. Entonces, es importantísimo el poder tener herramientas y técnicas para poder identificar a estas personas, ¿no? Y sobre todo pensar en qué hacer una vez que lo hemos detectado. Aquí hay algunos ejemplos de personas que han cometido fraudes importantes y son casos a nivel mundial muy, muy famosos y no conoce niveles jerárquicos ni niveles culturales ni sociales. El tema del fraude está en cualquier pirámide, en cualquier etapa de la pirámide de las organizaciones. Bien, parte de los problemas que hemos estado viendo en relación al fenómeno del fraude es que viene a la alza, ¿no? Desde el 2012, bueno, un poquito antes del 2012 ya se venía estudiando el fenómeno del fraude, pero en la última década, década y media, ha habido una acentuación en relación al poder estudiar más el fenómeno. Incluso hay encuestas y hay trabajos de investigación en relación a conocer más las tendencias de los fraudes para poder generar estrategias de intervención. Y bueno, pues aquí lo preocupante es de que el 84% de las empresas que se han encuestado declaran haber tenido un fraude, al menos de las que se han dado cuenta. O sea, más del 8 de cada 10 empresas declaran haber tenido un fraude. Es una tasa altísima. En las últimas encuestas que se han realizado, en promedio a nivel mundial, son detectados los fraudes en promedio en el mes 12, y la pérdida promedio asciende a $117,000. Aquí de las áreas donde esta encuesta de ACFE, que es un estudio de las naciones del 2022, está próximo ya a salir el 2024, si no es que ya quizás salió por ahí, habla que el 15% de los fraudes están en las áreas de operaciones, logística, almacenes, el delivery de los productos, la entrega del servicio en la parte operativa. El 12% en contabilidad o áreas administrativas que tienen que ver con manipulación de información financiera para efectos de simular precisamente resultados económicos distintos. El 11% en las áreas de ventas y el 11% se habla acerca de niveles ejecutivos y alta gerencia, ¿no? Entonces aquí son elementos y datos para ir ya estructurando el perfilamiento donde podemos estar teniendo mayor atención en relación a este fenómeno del fraude. Algunas industrias de las cuales han tenido mayores impactos del fraude en bienes raíces, desarrolladoras inmobiliarias, hemos estado interviniendo en los últimos 6 meses. Me ha tocado 3 casos de 3 inmobiliarias distintas con temas de fraude. Una de ellas fue en la parte operativa, otro fue muy fuerte en la parte administrativa, en la parte de su director de finanzas, y ha sido todo una sorpresa la forma de manipulación. Entonces, si hubiésemos implementado técnicas en esas empresas para detectar esos patrones de comportamiento, lo hubiéramos detenido muchísimo antes. Otras estadísticas que ahí estamos observando y algo sumamente importante. Aquí ya dentro de la encuesta nos maneja una de las estrategias que usan los negocios de cómo detectar los fraudes. 4 de cada 10 fraudes se llegan a detectar por las vías de los canales de comunicación de denuncia anónima. Una de las estrategias que vamos a estar evidentemente conversando. Ahora, en relación am, a los fraudes. ¿Por qué sucede? Bueno, hay una mezcla de circunstancias. Hay una situación en principio a nivel mundial donde la población, el 20% de nosotros somos totalmente honestos y hay otra porción de la población donde el 20% son deshonestos. Sin embargo, dentro de la gráfica estamos identificando que
cerca del 60%, más bien el 60% puntualmente, depende de las circunstancias, ¿sí? Entonces, dependiendo de las circunstancias, podemos encontrarnos con un fraude. En principio, hablaremos de los elementos eh, particulares que se presentan desde la perspectiva de la identificación de fraudes, como el diamante del fraude. El diamante del fraude habla acerca de que el sujeto eventualmente tiene presiones y eso pues lo impulsa a poder pensar en cómo generar esa necesidad o solventar esa necesidad y eventualmente pues está a la mano los recursos de la empresa donde trabaja. Hay una etapa, una porción de este diamante o componente donde habla de la justificación. El sujeto se racionaliza, dice, oye, ¿por qué sí debo de cometer el fraude? Que eventualmente ellos no lo toman como parte de un delito, sino empiezan a justificarse en relación a que yo me lo merezco, yo tengo N tiempo trabajando, le dedico muchas horas al trabajo y he dejado a mi familia por un lado, le he entregado mucho a la empresa y hay un proceso pensante ahí del individuo, ¿no? Desde el punto de vista del viejo refrán de la abuela, ¿no? Que decía, la oportunidad hace al ladrón, ¿no? En algunas regiones está ese dicho muy posicionado. Pues bueno, en las empresas cuando tienen bajos niveles de supervisión, cuando los controles son débiles o no hay existencia de controles, lo que sucede es que hay oportunidad. Entonces se empieza a mezclar los componentes. Hoy tengo, por un lado, la presión de una necesidad de solventar X circunstancia, económica, por supuesto. Luego empieza un proceso pensante del individuo de que empieza a racionalizar para efectos de decir, oye, yo me lo merezco, yo lo necesito, etcétera, lo que ya he conversado. Y luego, pues tengo la oportunidad. Ahora, hay que saber también hacerlo. O sea, vamos, dentro de la perspectiva del individuo, pensemos en que quieren burlar la salida de un producto de almacén y lo tienen que manipular a través del sistema. Pues bueno, los sistemas, los software están cerrados para definir firmas de autorizaciones de salida de los activos, etcétera, y tendría que saber de tecnología, de sistemas para entrar atrás, ¿no? Del sistema y hacer algunos ajustes. Si no tiene esa capacidad, pues no podría generar el fraude, ¿no? Este es un ángulo de elementos o del punto de vista de identificación de fraudes en cuanto a los auditores forenses que nos dedicamos a ello. Sin embargo, hay otro visión que creo que al momento de mezclar o de hacer un mesh en cuanto a metodologías de identificación y de estudios del fenómeno del fraude, es la perspectiva del perfil del individuo desde el punto de vista de comportamientos sociópatas y psicópatas, ¿sí? Entonces, hay rasgos plenamente identificados, por mencionar algunos ejemplos, pues no se apegan a las normas, son personas que eventualmente tienden a mentir demasiado. Digo, en general, estudios han comprobado que los sujetos, nosotros los individuos normales, mentimos 3 veces cada 10 minutos, ¿no? Ya sea por la mentira piadosa, para no herir a una persona o simplemente para protegernos de algo. Ese es el promedio que algunos estudios han revelado. Sin embargo, hay personas que mienten mucho más. Y así como ese tipo de comportamientos llegan a tener patrones de conducta en los cuales no alcanzan ni siquiera a racionalizar de que lo merecen o no, simplemente ejecutan. Y hay factores desde el punto de vista predisponentes, que son aquellos con los que nacemos con una carga genética, hay factores preparantes que tienen que ver con el medio ambiente en que nos rodea y hay disparadores, ¿no? Y ahí es donde se conecta la presión en este método de identificación de fraudes y entendimiento del fraude, desde poder hacer este mesh que les mencionaba hace un momento. Entonces, combinar ciencias de estudio de psicología forense con ciencia del estudio de la auditoría forense. Y bueno, es lo que he ido aprendiendo a lo largo de un tiempecito para acá, el tema de combinar diferentes líneas de estudio en relación a un mismo tópico que es el fraude. Y hoy, pues encantado de estar con un grupo que particularmente están enfocados a la administración del recurso humano. Entonces, el poder hacer un cross de conocimientos nos va a ir fantástico a todos. Muy bien.
Ahora, en cuanto a las señales comunes de un fraude en los empleados, ya veíamos la encuesta de las naciones, donde veíamos que el área operativa, el área comercial, el área contable son de las que estadísticamente hablando más ha visto esta encuesta, han respondido las empresas que compartieron estas respuestas. Aquí vamos a comentar desde otra fuente, que es la fuente Scroll, es una firma también internacional que hizo recientemente un levantamiento de información en América y habla acerca que el 74% de los fraudes se cometen en forma interna. O sea, el enemigo está con nosotros, ¿no? Está adentro de la empresa. En la antigüedad de los fraudes más comunes, un empleado tiene de 3 a 4 años. Si bien son de los fraudes menos costosos, pero son donde hay más volumen, personal de línea, personal de niveles de supervisión, con antigüedades de 3 4 años, ahí vamos a encontrar la posibilidad de que esté generando un fraude. El 48% de los fraudes se dan a niveles medios de la operación, ¿no? Niveles gerenciales, niveles de ejercicio de la jefatura. Y los más costosos están en alta gerencia, a nivel direcciones, a niveles ejecutivos. Si bien solamente se da el 13% de los eventos de fraude en esos niveles, también es verdad que son los más cuantiosos, ¿no? De las áreas que en otra encuesta observa que se dan mayormente los fraudes son en las áreas de compras, tesorería, logística y ventas, ¿sí? Coincide en algunos tópicos, salvo tesorería, todos estos están igual en la encuesta a nivel mundial. Quiere decir que hay un cierto comportamiento y patrón, y es razonable, ¿verdad? Porque pensemos, oye, pues compras, pues está dentro de la empresa, pero tiene relación externa. Ventas, evidentemente, también tiene sus relaciones externas. Entonces, logística, igualmente. Tiene eventualmente relación con la recepción de proveedores y la entrega de producto. Entonces, eventualmente también tiene contacto con el exterior. Y tesorería, pues obviamente por el simple hecho de manejar los recursos, ¿no? Entonces, ahí estamos observando estos eh, características donde más se presentan los fraudes o estos tópicos en donde pudiéramos ya estar alertándonos, estar observando para voltear a ver a nuestra empresa y decir, oye, ¿desde dónde tengo que estar previniendo aún más el tema del fraude? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta que tengan? Muy bien. ¿Cómo identificar un fraude? Aquí estas perspectivas de análisis tienen que ver con parte del comportamiento humano. Por ejemplo, ustedes podrán observar o sus colaboradores en general podrán observar personas que tienen tendencias a ser avariciosos, vivir más allá de sus posibilidades, eventualmente saber que no son sujetos de crédito, saber que tuvieron alguna pérdida financiera importante por alguna circunstancia de crédito o una circunstancia de alguna propiedad, lo que fuere, o bien que se les presentan necesidades inesperadas financieramente. Si estos elementos los pudiésemos estar observando en cuanto al comportamiento de los empleados, pues ya son focos amarillos, ¿verdad? Focos amarillos en cuanto a este tipo de comportamientos. Hay otros ángulos donde se ve, si quisiéramos fomentar el tema del fraude, pues no reconozcamos las labores del colaborador. Entonces, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué podemos hacer para generar el tema del reconocimiento laboral? Porque muchas veces los factores disparadores que nos dan o la presión que se tiene el individuo es no sentirse conforme en su trabajo, ¿sí? Hay descontentos, hay temores por perder el trabajo, no ser considerado para aumentos o para proyectos especiales, sentirse explotado. Entonces esos sentimientos son factores que van apuntando nuevamente al tema del disparador de la ejecución de un posible fraude. Evidentemente, otros comportamientos que observamos son adicciones, ¿verdad? Personas que tienden a el gusto por la bebida alcohólica, el uso de drogas y aquellas personas que les gustan los juegos de apuesta, ¿no? Esto, insisto, no quiere decir que las personas que eventualmente van a un casino, dices, va al casino y apuesta y pues potencialmente es un defraudador. No,
Lo que estamos viendo aquí son rasgos, ¿va? De comportamiento que al presentarse en más de una ocasión en un solo sujeto, pues hay alta probabilidad o tiene mayor probabilidad de eventualmente generar un fraude, ¿sí? Hay otras situaciones que se presentan como pues, las presiones que se reciben o se tienen en casa, algo importante, el estilo de vida, de repente podemos ver un cambio de estatus de estilo de vestir, normalmente incluso hasta llegan a presumir, bueno, es que esta ocasión pues, pude irme a comer o a cenar o viajé a tal lugar y me llevé a mi familia. Entonces, a ciertos destinos suntuosos, a partir de ahí entonces empiezan a existir esas banderas rojas, ¿no? Y agregué recientemente esta que le llamo corazón grande. En fin, el fin de la auditoría forense, desde mi perspectiva, evidentemente no es ver si tienen corazón grande o no una persona. ¿Y a qué me refiero con ello? Y parece chiste, pero pues es verdad. 8 de cada 10 casos de fraude que he estudiado presentan con que hombres y mujeres por igual tienen más de una pareja, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con corazón grande porque entrega amor por muchos lados, ¿no? Entonces, si bien no es de nuestra incumbencia, hasta donde no violen ciertos normas jurídicas o normas éticas de su empresa que se han dictado, pues hasta ahí, pues como que diríamos, no es nuestro quehacer. Sin embargo, nuevamente, apunto que es un rasgo. Entonces, imagínate, es una persona que tiene pérdidas financieras, le gusta el juego, le gusta el tequila todos los días y aparte tiene más de una casa. Ah, canijo, ya juntamos 4 o 5 rasgos. Potencialmente, este sujeto tiene la presión magnífica para decir, tengo un disparador para generar un fraude. Se tienen que dar otros elementos, como vimos lo del diamante del fraude. Sin embargo, estos son tópicos importantísimos para poder señalar. Me voy al chat, creo que por ahí algún comentario. Ah, ah, ah. Dice, la avaricia es propia de los psicópatas. Excelente, Raúl, muchas gracias por el aporte. Y, de hecho, de Raúl he aprendido mucho de los tópicos en el estudio del comportamiento humano con la psicología forense. Entonces, dentro de los rasgos que ahorita nos está confirmando Raúl, el tema de la avaricia es un comportamiento, nos menciona muy bien el tema de los psicópatas corporativos. Y no nos dé temor por nombrarlo por lo que es, ¿verdad? Son psicópatas con comportamientos que no delinquen y no perjudican a personas físicamente, pero sí a empresas, ¿no? Entonces, ahora sí que las cosas por su nombre y aparte estudios internacionales nos avalan ese tipo de temas. Muchas gracias por el aporte, Raúl. Em, Siguiendo con nuestro programa, como la estrategia de la prevención, bueno, ¿qué hacer? Aquí les dejo 3 slides, vamos a platicar 2 de ellos y uno se los dejo en el material porque viene un poquito más descriptivo, pero me voy a permitir ahorita mencionar. Bueno, al principio de este cuadro, desde el punto de vista de la prevención, apoyarse mucho con sus equipos internos de auditoría para decir, oye, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿en dónde puedo prever? Pues mire, es bien fácil, ¿verdad? Bueno, se oye fácil, pero sí se requiere una labor. Pero es fácil de decir, bueno, el enemigo que ya está con nosotros, el enemigo es el defraudador, ¿verdad? Pues entra por la puerta, o sea, lo dejamos entrar por la puerta de enfrente. Esto es, pues cuando ingresa a la empresa, el sujeto ya tiene situaciones individuales donde pudiera estar ya con algunos comportamientos que se pueden detectar. Ahorita platicaremos de cómo detectarlos hasta temas, por ejemplo, de instituciones financieras. Muy rápidamente, tuve un caso hace como unos 3 años aproximadamente, donde una empresa de transporte federal de personas, ¿verdad? De transporte de personas, autobuses, había rutas rurales y los operadores, ¿verdad? Que manejaban los camiones, las guaguas, y transportaban personas, cobraban efectivo. Al final no se dieron cuenta que el promedio de las ventas no era lo que se establecía de acuerdo a los volúmenes ya estudiados. De tal suerte que los operadores robaban dinero y no reportaban pues todo el pasaje. Al final, bueno, la historia es más larga, pero conclusiones, empezamos a estudiar el perfil financiero de los individuos y traían
pues pensiones alimenticias, traían deuda de casas, Infonavit o casas de créditos, para cierto tipo de vivienda, o sea, traía una carga financiera alta. Al final del día, el 80% de los operadores se determinó que estaban delinquiendo por una necesidad financiera de su propio estructura de ingresos. Se les facilitó un tema de préstamos especiales y demás, y el comportamiento del sujeto mejoró. Sin embargo, hubo factores disparantes, ¿verdad? Y también, pues, el comportamiento psicológico del individuo para poder tomarlo. Entonces, desde la prevención, decir, bueno, no solamente detectar patrones psicópatas de un sujeto, sino también hay otros factores como no solamente ver la capacidad técnica, sino, oye, y su tema financiero, ¿cómo está? Por citar un ejemplo, ¿no? Hacer due diligence a los empleados en forma frecuente, alineación de políticas corporativas y códigos de ética y entrenamiento en ética de los negocios. Son algunos de los actividades que han hecho las empresas para poder prevenir. Ahora, la detección es importante también. 7 de cada 10 fraudes se detectan. Y de esos universos del 100%, el 40% viene de líneas éticas. Si bien la línea ética nos ayuda a detectar, entre más fomentemos el uso de ella, pues lo vamos a detectar más temprano. Programas permanentes de auditoría interna, y hablando del área de recursos humanos, donde más se da evidentemente temas de fraude son en las nóminas, en los pagos de tiempo extra, en los pagos de bonos, ¿sí? Entonces, tener apoyado con sus áreas de auditoría interna en esos tópicos es bien, bien relevante, ¿no? El manejo de la nómina, el cálculo de la nómina, la dispersión de la nómina, los cálculos de los bonos, tiempos extras. De repente les digo a algunos de nuestros clientes, de hecho estamos interviniendo en una empresa con 8,000 colaboradores, en la cual se presumen que hay Robocops o Ironmans o hombres de acero, ¿no? Donde tienen 60, 70 horas de tiempo extra en una semana. Oye, pues no le da la vida ni siquiera para ello. Entonces, ese tipo de pruebas de auditoría en esos rubros, pues son importantes para que puedan tomar apunte, y si bien es un tema de detección, va a ser importante detectarlo en forma temprana, ¿verdad? Análisis proactivo de datos. Eso también se realiza mucho en las áreas de auditoría, pero desde el punto de vista y la perspectiva del recurso humano, inclusive ver temas de horas de entradas y salidas y permanencia del colaborador en la empresa. Eventualmente tenemos dos líneas de pensamiento ahí. La primera es que un empleado que tiene mucho tiempo dedicándose o muchas horas dedicadas al trabajo puede tener una carga excesiva, una mala administración de sus cargas de trabajo, pero también es un patrón de conducta de los individuos para estar generando sus fraudes. Están fraguando, están enviando, están creando, están haciendo algo, ¿verdad? Por eso es que permanecen mucho tiempo en su trabajo. Otra línea también importantísima es trabajadores que no toman vacaciones y han pasado años sin tomar vacaciones. ¿Por qué creen? Porque cuando salen de su labor a vacacionar, alguien tiene que hacer su trabajo y alguien puede detectar anomalías en lo que está haciendo. También es otro foco amarillo ahí y otra línea para poder detectar posibles fraudes. Por acá me voy al chat, creo que hay por ahí algunos comentarios. Están comentando un excelente libro de psicología, Hilda Marchiori, Psicología Criminal. Gracias, tocayo, Rodolfo Castellanos. Eh, ¿Qué alcances considera debe tener la auditoría interna? Ahora sí que auditoría interna es un área que por default puede estar en todos lados, ¿no? Por definición, todo lo que tenga que ver con análisis de riesgo, con el uso de los recursos humanos, tecnológicos, financieros, sin duda alguna tiene que haber. La auditoría, me dice, contra auditoría efectuada por un externo. Bueno, vamos a distinguir dos cosas. El tema de la auditoría interna, desde el punto de vista de concepto más de que quién la ejecute, tiene que ver con el uso de los recursos y la eficiencia de los mismos, ¿no? Y obviamente la prevención de los riesgos operativos, de cumplimiento y de informe financiero.
¿Quién lo puede ejecutar? Un área de un departamento contratado desde la empresa o contratado por un tercero. Esto es, el objetivo es ejecutar esas auditorías con esos fines. No importa si es interno o externo. Tradicionalmente le llaman auditoría externa a aquellos contadores o firmas de contaduría efectivamente son externos a la empresa, pero tienen la afinidad de ir a analizar el cumplimiento de las normas de información financiera, ¿sí? Quiere decir, emiten dictámenes acerca de la razonabilidad de los números. Claro, hacen ciertas pruebas y exámenes de control interno y eventualmente pudieran detectar un tema de fraude, que es la materia que hoy estamos platicando, pero no es la razón de existir. Entonces, al final, ya sea personal interno o una firma externa que tengan el objetivo de ir a prevenir riesgos, fraudes, temas de incumplimiento por legislaciones, eso es un quehacer denominado de la auditoría interna y obviamente es totalmente holística dentro de la organización. Hay otro comentario, me dice, si a todos estos indicadores además le pudiéramos aplicar TPS, tendrían focos rojos donde poner mayor atención. De hecho, Raúl, gracias por el apunte. Traigo dentro del slide una experiencia en relación a uso de TPS y ahorita platicamos de qué se trata TPS. Es algo que he venido adoptando en los últimos años y me ha dado una extraordinaria ayuda en relación a prevenir y detectar y saber cómo entrar al tema. Pero ahorita no me adelanto, en un par de slides con muchísimo gusto voy a comentar que traigo aquí el material. Muy bien. Aquí les dejo, los siguientes dos slides vienen lo que le denominamos, pues, estrategias para prevención. ¿Sí? Voy a mencionarlo brevemente. Al final del material traigo un slide donde habla acerca precisamente de la evaluación y selección rigurosa del personal. Y ya te habla y te describe textualmente que esa es una guía que me permití por ahí compartirles. A nivel bullet, pues definitivamente hablar de la evaluación de, de personal rigurosa es importantísima y es ahí donde es la puerta de enfrente. O sea, cuando entra el colaborador, no solamente ver que tenga las capacidades técnicas duras y las habilidades blandas para ejercer muy bien sus responsabilidades. Eh, Hace mucho tiempo había una práctica sí o sí de estudios socioeconómicos, donde hacían análisis financiero, visitaban la casa del prospecto colaborador, había todo un análisis que se realizaba. Por alguna circunstancia se ha abandonado un poco esas prácticas, ¿sí? Sí, por supuesto, se ponen test psicométricos para pues, ver también los talentos de la persona en cuanto a otras perspectivas de pensamiento. Y es aquí donde puntualmente nos vamos a apoyar también con tecnología hablando de test para detectar personas que tengan comportamientos sociópatas y psicópatas. Ahorita lo voy a mencionar con mayor detalle qué herramienta estamos utilizando y cuál es recomendable. Evidentemente, tener políticas claras y alineadas a sus códigos de conducta es importante. Hay ocasiones que dicen, no, pues es que el código de ética, pues nadie lo observa, ¿para qué lo quiero? Si ya sabe, ahí está la Ley Federal del Trabajo o el órgano rector laboral de cada uno de los países en donde hoy nos están escuchando. Ahí está la ley, cualquier cosa están los abogados, ¿no? El que tengamos ordenamientos internos, normatividad interna en temas de políticas claras de conducta y sobre todo qué tipo de sanciones se van a estar regulando dentro del código de conducta, cosas de hacer y no hacer, y se ha difundido, ahora sí que como el dicho también de la abuela, el aviso no hay engaño, que quede claro cuáles son las consecuencias de ciertas conductas del individuo dentro de la organización. Entonces es bien importante como una estrategia para prevenir y sobre todo pues para comunicar e informar, ¿sí? La capacitación y concentración continua, no solamente de sus labores técnicas, sino de temas de valores éticos, temas relacionados precisamente a los códigos de conducta, el estar mandando las señales adecuadas de que cuiden sus trabajos, que cuiden sus fuentes de ingreso, etcétera. Esa concientización y capacitación en temas éticos y de fraude precisamente son los que han ayudado en muchas empresas a estar previniendo que sucedan. Segregación de funciones, desde el punto de vista, y tiene mucho que ver
con ustedes, colegas de recursos humanos, el diseño de la estructura organizacional. Ahora resulta muchas veces que quien define cómo organizarse es el director o el gerente del área correspondiente, y no está mal, porque pues, al final tiene el proceso a su cargo y las metas a su cargo. Sin embargo, recursos humanos hay extraordinarios estrategas de cómo no solamente organizar, ahora sí que la alineación, ¿no? Si fuera un equipo de fútbol, decir, oye, ¿con cuántas defensas, cuántos delanteros y cuántos medios, ¿no? Entonces, ese es desde el punto de vista de estructura organizacional, sin duda, pensando en cómo debe de funcionar muy bien el negocio. Sin embargo, cuando concentras autoridad en pocas personas, se dan conatos de fraude. Por ejemplo, imagínate que el que compra es el que almacena y el que da la cuenta por pagar. O sea, son tres funciones distintas que si están en un solo departamento, una sola persona, es una concentración muy grande de autoridad. Y evidentemente puede manipular y puede simular actos. Entonces, desde ese punto de vista, lo importante es segregar la función, o sea, repartir la chamba del trabajo en distintas personas. Me pueden decir, Rodolfo, pero es que hay ocasiones que la filial, la sucursal o la empresa per se no tiene la capacidad económica o no va a destinar presupuesto para contratar más puestos de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, pues está el poder compensar ese riesgo de concentración de autoridad. ¿Y cómo se compensa ese riesgo? Con supervisión, con auditoría, con indicadores, ¿sí? Con control interno frecuente, auditable. Si bien no podríamos separar, pues bueno, ahí está una estrategia de, en caso de que no podamos segregar o repartir el trabajo, segregar la función. Mecanismo de denuncia anónima, ya lo he venido repitiendo y es una de las estrategias que funciona muy bien. Aquí, ojo, si no tenemos ningún mecanismo de denuncia anónima, línea ética, simplemente es muy fácil, un correo electrónico, ¿no? Oye, Rodolfo, ¿y en dónde colocamos el área que va a recibir las denuncias? Va de lo básico a las mejores prácticas. Al menos que esté en un área de auditoría interna o de recursos humanos, para dar un primer paso. Oye, ¿es la mejor práctica? No, no es la mejor práctica. La mejor práctica es que esté fuera de la empresa, ¿sí? Tercerizar la denuncia anónima. Porque si sucede que hay temas de éticos o de fraude o de ambiente laboral que se denuncian y son propiciados por el área que la administra, pues jamás va a avanzar, ¿no? Entonces, pero al menos que no estén en las áreas operativas, que no estén en las áreas logísticas, en las áreas comerciales. Entre más alejado del core business o de cadena de valor, es mucho mejor. Pero de mejor práctica, que esté fuera de la empresa y que pueda ser a través de tecnología. Me voy al chat porque creo que hay algunos comentarios. Uh, uh, uh. Por aquí ya compartieron el material. Compartí un material, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Nos puedes hablar sobre el compliance y se aporta y cómo aporta a este problema? Ahorita lo voy a mencionar con autorizaciones, por ejemplo, exactamente. El tema de la segregación de funciones o cuando no se puede segregar, dices, oye, pues si la cuenta por pagar es el mismo que almacena y el mismo que compró, pues que la cuenta por pagar la autorice un ente o un nivel jerárquico diferente, ¿no? Entonces, pues ahí es un buen aporte. Gracias, Tocayo Castellanos, Rodolfo Castellanos, por la mención. Muy bien. Definitivamente monitoreos y auditorías frecuentes. Oye, yo recursos humanos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como platicaba, son parte, en mi opinión, esencial del diseño de una organización, de la estructura organizacional y el fomentar que existan áreas de auditoría interna es fantástico. Insisto, la función de la auditoría interna puede ser dentro del personal dentro de la empresa o que contraten una firma que haga labor de auditoría interna, ¿no? Más bien el concepto está un poco engañoso por el término de interna. Es que tiene que ser personal interno, ¿no? La auditoría interna es lo que ya he mencionado. ¿Qué otras estrategias se pueden implementar? Pues la revisión de incentivos y compensaciones. Recordemos que es uno de los factores que disparan al comportamiento de pensar en sí defraudar.
acompañado con otros elementos psicológicos, sociópatas que ya mencionamos y que vamos a ver en detalle. Y si están mal pagados, pues van a estar propensos ¿cómo se llama? A hacerse de recursos porque hay que vivir o vivir mejor. Y ya va dependiendo de los factores, que si la avaricia, que si son apostadores, que si son alcohólicos, etcétera, ¿no? Fortalecimiento del liderazgo ético. También he observado en algunas organizaciones que tienen olvidado esas buenas prácticas que se deberían dando. Algunas siguen siendo punta de lanza, ¿no? Empresas donde fomentan mucho el trabajo en equipo y sobre todo el liderazgo ético y se van a hacer team buildings y fuera de la organización y no solamente cohesionan el trabajo en equipo, sino también fomenta precisamente los conceptos éticos. Y entonces es estar una labor constante desde el punto de vista de recursos humanos, de cómo podemos ayudar a asegurar que los valores y las misiones éticas se den en nuestros grupos de trabajo. Sin duda alguna, evaluar los riesgos de fraude en los procesos de RH, ¿no? ¿Qué significa eso? Un riesgo es la probabilidad de que ocurra o no un evento indeseable. En este caso, en un proceso de RH, platicaba por tradición los elementos donde siempre vemos fraude que tienen que ver con procesos de recursos humanos, es las nóminas, las comprobaciones de gastos de viaje, el pago de tiempos extras, el pago y cálculo de bonos o compensaciones variables. Recientemente tengo un caso de una empresa de un grupo de agencias de automóviles donde hubo pago de bonos por cerca de un año y medio, en donde desviaron para ponerlo en dólares, de $200,000. No es una cantidad exageradamente grande, pero ya empieza a hacer mucho ruido, ¿no? Una cantidad respetable. ¿Y cómo se dieron el pago de bono? Simularon ventas. Entonces, hemos migrado mucho en los últimos 10, 12 años de la compensación variable de nuestras áreas comerciales, pues que estén en función a la cobranza de lo vendido. Entonces, bueno, pero hay todavía algunas organizaciones que pagan a la venta cantada, ¿no? Entonces, bueno, es analizar las diferentes perspectivas del riesgo de fraude en los procesos de recursos humanos, ¿no? Continuando con nuestro programa, el uso de la tecnología. Bueno, aquí más bien les traigo dos herramientas. La primera es precisamente TPS. ¿Qué es TPS? Bueno, pues es una herramienta que yo la he adoptado en los últimos, ¿qué serán? 18, 24 meses aproximadamente, me ha dado extraordinarios resultados. Aquí lo que vemos con esa tecnología, que es un test que no tarda más de 45 minutos en contestar la persona, incluso si tarda más tiempo, porque aquí hay personas que vienen en el reporte, el tiempo de duración es un reporte real, son datos reales, donde la persona contestó en 26 minutos y salió con una contratación con reserva. Aquí vienen los parámetros que analiza la herramienta, que precisamente son temas o patrones relacionados a comportamientos sociópatas, depende de la calificación que se llegue a obtener. La duración, por ejemplo, tiene mucho que ver. Si una persona contestó en 26 minutos, es imposible, o sea, quiere decir que contestó muy rápido. El promedio normal de esta prueba es de 45 minutos, 48 a lo sumo, y lo contesta en menos de ese tiempo, pues precisamente no es directamente relacionado a la calificación, pero es un parámetro que nos da, es decir, qué pasó con este sujeto, ¿no? Igual hay ocasiones, bueno, en este ejemplo tardó 38, también es menos de 45, pero he tenido resultados que duran hasta 60 minutos o más. Claramente estuvo pensando y dándole vueltas más a la pregunta, ¿no? Entonces hay tendencia a mentir y obviamente está confeccionada este test psicométrico, bueno, no psicométrico, es más bien un test se denomina de honestidad, pero realmente lo que está analizando son rasgos psicópatas, ¿no? Como pueden ser el tema del ajuste a la norma social, las normas laborales, la manipulación y la mentira, la satisfacción de rasgos antisociales, empatía empresarial, temas relacionados a la responsabilidad, control de impulsos, egocentrismo, motivación laboral, metas profesionales, la vida familiar, relaciones interpersonales, el tema de correr riesgos y emociones respecto a los demás. Son 14 tópicos que se analizan con distintas preguntas y al final nos arroja en tiempo muy óptimo los resultados. Así que me ha permitido aquí hacer dos cosas. Una, ayudar a las áreas de recursos humanos
desde mi perspectiva de la prevención del fraude, porque sabemos que comportamientos sociópatas es igual a que internamente donde se dé la oportunidad, un factor disparador, pum, se va a cometer un fraude, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nos ha ayudado mucho la herramienta también el poder, pues ya tengo el colaborador dentro de la empresa, le aplico estas pruebas. Definitivamente no es recomendable decirle que es una prueba de honestidad, ni mucho más. Simplemente es un test de calibración en general por rutina. A lo mejor lo puedes aplicar ya cuando tienes la práctica, a lo mejor una vez al año, cada dos veces por año, para estar previniendo y decir, ah, pues me están observando, ¿no? Pero bueno, ¿qué hemos hecho cuando tenemos propiamente ya el colaborador y nos salen en zonas amarillas y rojas los resultados? Pues analizamos varios temas. Uno es la antigüedad de la persona. Oye, es que nos va a costar muchísimo liquidarlo porque no hay una causal que diga, con este test voy y es una causal de despido justificada. No, legalmente hablando, no, pero sí son herramientas que nos ayudan a gestionar el recurso humano. Entonces yo pensaría, es una persona que tiene mucho conocimiento técnico de la empresa, es de gran aporte, pero tiene estos patrones de comportamiento en zonas amarillas o rojas. Pues blindémoslo, aprovechemos su talento. También el costo de despedirlo para indemnizarlo puede ser cuantioso. Entonces podemos moverlo de área, podemos ponerle mayor supervisión, mayor auditorías, o sea, el ayudarlo a que no cometa, y si llega a cometer algo, tenerlo muy, muy de cerca, ¿no? Esa puede ser una estrategia. Al final, el administrador del recurso humano y el tomador de decisión pues tendrá en su haber qué hacer, pero les platico de mi perspectiva qué hemos hecho con esta herramienta, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está esto que nos ha dado fantástico resultado. También, si bien no es tecnología, pero ayuda mucho y también se los dejo a ustedes, quizá algunos ya lo han implementado, es el tema de la entrevista utilizando el análisis del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, el diseñar muy bien una buena entrevista con la habilidad de poder interpretar el lenguaje corporal nos es muy poderoso, ¿no? Pensando que el 90% de la comunicación de los seres humanos pues, se hace a través de del lenguaje corporal propiamente, ¿no? Y bueno, los chicos tienen una forma de comunicarse y las chicas son tremendas, ¿verdad? Tienen una comunicación no verbal, parece chiste, pero es verdad, tremendo. Em, ¿Qué más? Dentro del programa también mencionamos el tema de cómo manejar un caso de fraude. Miren, una vez que es detectado el fraude, lo que tienen que hacer es analizar desde el punto de vista de recurso humano, pues el negocio en marcha, quiere decir, oye, si esa persona se va o la cambiamos de área, ¿qué tanto impacto le tiene al negocio, al proceso? Oye, es más de una persona, porque pues, arriba de tres personas que estén coludidas, eventualmente se puede tipificar como crimen organizado, ¿sí? Ver también sus comportamientos sociales y ante todo, antes de querer abordar, entrevistar y confrontar, lo importante es que trabajen con sus áreas de auditoría interna o con un auditor forense para ir recabando informaciones y definir una estrategia de intervención. Lo importante es que lo puedan detectar, lo puedan analizar y antes de actuar directamente en confrontarlo, el poder analizar a través de evidencias en la forma en que se puede intervenir, porque hay ocasiones en que pueden ser personas violentas, hay ocasiones en que pueden ser personas que están relacionadas con crimen organizado, hay personas que simplemente delinquen, para que no se espanten. En mi particular punto de experiencia, 9.8 de cada 10 casos no son crimen organizado, no son violentos, son de cuello blanco y sin embargo pues hay que darles un tratamiento especial, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué sigue? Pues, eventualmente a lo mejor una parte 2, pero bueno, es ese material que me permití diseñar para esta ocasión. Dejamos un espacio para preguntas, dudas, aportes, que puedan abrir sus micrófonos o pueden escuchar por ahí, pueden abrir sus micrófonos o nos pueden escribir en el chat. Tenemos algunos minutos para poder conversar. Dentro del material que les acaban de enviar, aquí está la última hoja donde hablo un poquito más de las diferentes estrategias. Se lo dejo para su consumo y para que también puedan enriquecerlo. Sin duda, pudieran existir otras recomendaciones que inclusive si ustedes han practicado, será buenísimo que pudieran comentarlas para que todos nos llevemos pues, más elementos y más herramientas de conocimiento al respecto. Ahora vámonos al chat. Muchas gracias, Tocayo, por tu comentario. Por aquí hay otro comentario, me dicen,
¿Qué hacer para que recursos humanos y compliance o prevención de riesgos se hablen y trabajen como equipo para combatir delitos corporativos? Gracias, Raúl. Bueno, en principio, ya todos que los que estamos aquí concientizados en cuanto a que existe el fenómeno del fraude, en dónde está y la labor del recurso humano. El área de recursos humanos tiene una labor importantísima, piedra angular en el negocio, que es administrar y gestionar el recurso más importante de las empresas, que somos las personas, ¿no? Entonces, si combinamos el conocimiento de prevención de fraude, como ahorita este tipo de cápsulas o de charlas que nos permitimos tener y dedicarle un tiempo a conocer este fenómeno, por un lado, y otro es, oye, pues yo como recursos humanos, pues soy el responsable de asegurar una adecuada gestión del personal. Ahora sí, si me permiten el símil, ¿no? Si estuviésemos hablando de una empresa de transformación y la máquina, o sea, el ingeniero de mantenimiento es a la máquina, como recursos humanos es al personal, ¿no? Entonces, el saber gestionar con herramientas, con conocimiento es importante y poder hacer mancuernas, ¿no? Hay ocasiones en que, si bien recursos humanos tiene un análisis interesantísimo de ver la gestión del personal, y el poder complementar sus responsabilidades de gestionarlo a través de disciplinas de forencias, a través de disciplinas de compliance, pues lo que va a generar pues va a ser una riqueza importantísima para un exitoso manejo del personal, sin quitar la responsabilidad de que pues nuestras áreas de recursos humanos son los responsables de ayudarnos a mantener en forma muy bien estructurada nuestra organización. Eh, Gracias, Mariana, por el comentario. Bueno, ¿cuándo acertado ese TPS o confiable? Pues mira, yo obviamente para poderlo implementar dentro de mis técnicas de auditoría, tuve que probarlo. No solamente para saber si qué tan bueno, qué tan malo es desde el punto de vista de mis resultados, sino que como perito contable, soy perito contable y emito periciales de daño patrimonial cuando son fraudes. Directamente mi dicho, mi documento, mi pericial va al Ministerio Público, porque se gestionan a través de procesos legales del derecho penal. Eventualmente yo tengo que comparecer con jueces, ¿sí? En los juicios orales. No quiere decir que TPS hace todo mi labor, o sea, es una extraordinaria herramienta que me ayuda a gestionar mi labor de investigación forense y me da elementos para buscar evidencias. Desde que yo la probé, lo que hice es con personas que claramente ya tenían comportamientos muy sospechosos y a través de una auditoría forense pudimos confirmar. En el Inter aplicamos TPS y resulta que coinciden comportamientos antisociales, comportamientos egocéntricos, mentiras y demás. Entonces, antes de implementarla en nuestro quehacer profesional, en nuestra firma, la aprobamos. Lo más reciente que tuve fue en Dominicana. Por ahí del mes de febrero, marzo, intervino una empresa y em, la empresa me decía, es que primero apliqué una entrevista kinésica, que es de lenguaje corporal, y identifiqué a dos personas con comportamientos muy extraños. Ya le dije al director de recursos humanos, estas dos personas necesitamos evidenciar con elementos porque tienen comportamientos de exceso de mentira, nerviosos, etcétera, ¿no? Y le dije, mira, vamos a aplicar este TPS y vamos a ver el resultado. Pues en el TPS coincide con mi interpretación del lenguaje corporal. Y se quedan con los resultados de mi interpretación del lenguaje corporal y con resultados de TPS. Y 2 semanas después, internamente dicen, descubrimos que estaban manipulando y desviando, bla, bla, ándale. Entonces, por donde he utilizado la herramienta es de mucho apoyo, así que el nivel de confianza, pues no puedo decir que es alta, ni baja, ni media. Es mi herramienta, ha sido mi herramienta junto con otras más, ¿no? Gracias por los comentarios, Raúl. ¿Qué prácticas de RH pueden fortalecer la cultura de ética y transparencia? Por ejemplo, en principio, el determinar en tu código de ética o en tus reglamentos interiores de trabajo, el hecho de poder
establecer qué significa un conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? Y que cada 2 veces por año declaren si existe o no un conflicto de interés de la persona. Oye, es que hay trabajadores que tienen proveedores relacionados con la empresa, o que hay clientes relacionados con el empleado. Empiezas a fomentar por ahí la transparencia. Otra, los buzones o las líneas éticas. Oye, pues a través de la línea ética, pues pueden comunicar y pueden denunciar, y que haya total y apertura en relación a las respuestas y seguimiento. Otra técnica para la transparencia, pues al final es los resultados públicos que se dan de los indicadores de sus procesos, el celebrar y reconocer a las personas, el poder dar a conocer que el uso de la ética a través de estos mismos canales que mencionaba tienen sus consecuencias y se da a conocer los resultados. Todo esto va a ayudar y va fomentando la capacitación en la cultura ética, sin duda. Dice, se debe hacer caso al resultado del reporte TPS y hacer entrevista kinésica de las preguntas críticas que arrojen. Interesante aporte. Al final en el reporte viene el resultado de aquellas preguntas que salieron con un resultado no apropiado en la herramienta de TPS. Eventualmente debiésemos estar haciendo una entrevista de recalibración sobre esas preguntas que salieron fuera de rango, por dos razones. La primera es, quizá el sujeto no interpretó adecuadamente la pregunta, una. Dos, ver exactamente con una entrevista de lenguaje corporal o kinésica, que es un símil, o es lo mismo, para ratificar ciertos resultados que se dieron, ¿no? En mi experiencia, el uso de la herramienta es muy útil cuando me salen demasiadas preguntas al final del caso donde salieron con una calificación no positiva. Aplico la entrevista kinésica para ratificar y poder calibrar el resultado. Muchas gracias por el comentario. Dice, ¿de qué manera podemos hacer nosotros RH para ver nuestra dirección general que el personal de altos mandos confían ciegamente están haciendo fraudes? Bueno, en principio, em, el tema es la concientización, ¿verdad?, del director general. Oye, en general, el riesgo de fraude siempre está latente por el simple hecho de existir y manejar recursos, ¿sí? La posibilidad de que un alto mando esté generando un fraude va desde la perspectiva de, oye, ¿existen denuncias o no existen denuncias? No, pues es que es tan poderoso que nadie se anima a hacer una denuncia. Pues bueno, aplicamos, por ejemplo, un TPS, ¿verdad?, y veamos los rasgos que tienen, veamos la concentración de poder que tienen, si tienen demasiada poder concentrado de autorización de uso de recursos. Insisto, es ahí donde más se da la perspectiva de que se genere un fraude. Y la forma de concientizar, pues bueno, entre otras son estos datos, ¿no? Que existen a nivel global y que es por el bien del patrimonio de la empresa, no es algo personalísimo. Entonces yo creo que una campaña de análisis de comportamiento de los altos directivos, pues creo que sería una forma normal de hacerlo. Si se niega a ejecutarse, pues o están de acuerdo o simplemente es un total escéptico en el tema, y es respetable. Sin duda, lo que sí es un hecho, aquí hay datos duros y no es desde la única ángulo o vista de tu servidor, de Rodolfo, decir, es que Rodolfo mencionó esto. No, no soy yo. O sea, en general, estudios a nivel global lo hacen, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el no permitir estas prácticas de hacer assessment en ese sentido a cualquier nivel jerárquico, pues estaríamos fuera de mejor práctica simplemente, ¿no? A veces es difícil diferenciar entre error, fraude, impericia o cuando un empleado pudo haber sido víctima de un cliente externo. Hay casos evidentes y fragantes, pero otras veces es difícil de identificar y toca dar beneficio de la duda a la empresa. Mira, sin duda alguna, desde el punto de vista de que puede haber un error, sí, pero el fraude se comprueba. Hasta antes de poder definir que existe y declarar que es un fraude, podemos caer en el tema de que pues, posiblemente es un error. O sea, todos los indicios se enfocan a que es un fraude, pero no podemos declarar que hubo un fraude hasta demostrarlo. Y esto es, recuerden muy bien, el fraude es el robo con engaño. Si hubo una manipulación, una simulación de acto,
Y hubo evidentemente una salida de recurso, un beneficio impropio de los sujetos, pues ahí está el fraude. Evidentemente hay fraudes más fáciles de comprobar que otros. Por ejemplo, el soborno con las áreas de compras. Pero bueno, antes que nada, son 11:05, no sé, ¿podemos conversar unos minutos más en nuestros administradores del foro? Sí, claro, sin problema. Gracias. Entonces hay fraudes más fáciles de comprobar, pero voy al ejemplo. Imagínate tú eres un área de compras, ¿no? El área de compras y viene el proveedor y dice, si tú me seleccionas, pues yo te doy, pues a precio alzado te doy una dádiva. Compruébalo. Pues si se hizo por transferencia electrónica, pues judicializas la petición de que te traigan estados de cuenta bancarios a través de un juez y tu institución administradora bancaria de tu país, aquí en México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y judicializan la prueba y vas a ver ahí que hubo, aparte de abonos de nómina, pues hubo depósitos adicionales y se pueden rastrear esos depósitos de dónde vienen. Pero si se lo dieron en efectivo, pues esa corrupción que está directamente relacionada al fraude porque manipulan, simulan un precio de una cotización y al final provocan que la empresa salga más dinero del debido, pues ahí se da la connotación de fraude. La única forma de poder evidenciarlo es a través de testigos y declaraciones. Si esta persona de compras vive más allá de sus posibilidades, presenta más de uno de estos rasgos de comportamientos psicópatas a través de, por ejemplo, esta prueba de TPS o a través de tu entrevista kinésica o a través de simplemente banderas rojas que vimos, o es que es vicioso, le gusta el alcohol, es jugador, sabemos que tiene presiones económicas y que porque paga más de una casa o tiene más de una familia que mantener, o sea, tiene muchos rasgos de perfilamiento y viste muy bien y ahora acaba de cambiar de carro y pues es un jefe de compras y no le alcanzaría para vivir así. Evidentemente está generando fraude. Demostrarlo no es lo importante, lo interesante. Entonces, cuando se dan ese tipo de corrupciones a través de dinero en efectivo, lo que hacemos es analizar el entorno del comprador y más de una persona o participa junto con él o es testigo de. Y al final, si no hay elementos de, aplica una entrevista de confronta forense. ¿Qué quiere decir esto? Es ya agotaste todos los elementos y no hay evidencia dura para poder hacer el señalamiento, pero todo apunta a la que está generando un fraude. Pues bueno, pues entrevístalo y confronta la situación en relación a que existe esta pérdida de confianza y la pérdida de confianza, si bien no es una razón para liquidarlo sin responsabilidad para el patrón, pues es entablar un diálogo y ese diálogo eventualmente puede caer en una concientización del delito que está cometiendo y si no, la empresa ejecutaría, pues simplemente por querella, das vista a tu área, a tu departamento penal o al Ministerio Público de tu localidad y pues se hacen investigaciones y no estamos comúnmente acostumbrados a que nos vengan y nos entreviste un Ministerio Público, ¿no? Bien, el fraude comprobado ante la ley puede ser causal de despido sin responsabilidad para la empresa. Hasta cierto punto son procesos independientes de la Ley Federal del Trabajo? Mira, importantísimo. Qué bueno que lo que mencionas. Desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, sin duda alguna, el comprobar el fraude es una causal de despido justificada. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de una pericial, del perito, del investigador forense, arma su pericial, evidencia los hechos con los elementos y demás, firma y esa es una prueba que ayuda al proceso de litigio en caso de que se dé y comprobarle al trabajador a través de un comunicado que tú estás fuera de la empresa por estas causales. Y se lo notificas. Tienes 30 días para poderlo notificar. Si en México, en otros países de Centroamérica son términos similares, quizá algunos son 20, 25, 35, pero en promedio es así. En México ratifico, son 30 días, a partir de que tú sepas que está el caso de fraude para que notifiques al trabajador que tiene que irse. Pero adivina qué, colega, 99.9% de que te va a demandar. Una vez que la persona diga, bueno, pues yo firmo, y te firma su renuncia o su reconocimiento de privado con la empresa de que se va y reconoce el hecho. O resulta ser que tiene 60 días naturales en México, bajo la Ley Federal del Trabajo, insisto, abro paréntesis,
en cada país donde nos escuchan debe ser algo promedio similar, tiene una ventana del tiempo el trabajador para demandarnos y decir, ah, pues ahora compruébame que es una causal de despido justificada, o te digo que me corriste. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empieza la labor de la empresa a litigar el caso. Y pues son recursos, es tiempo, es abogados, es estrés. Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer cuando tenemos un caso de fraude enfrente y podemos comprobarlo? Pues hacer la entrevista en la confronta forense con el sujeto, sí, el sujeto. Entonces, iba a decir sujeta, o el sujete, bueno, ya no sé, el sujeto, ¿no? Entonces, demostrarle sus hechos y su responsabilidad y que no queremos ejecutar penalmente su responsabilidad y que firme su carta de renuncia, si puedes ir a ratificar en la Junta de Conciliación, mucho mejor para que quedes ya blindado. Nada más que hay pros y contras en la ratificación en la Junta de Conciliación, porque si quieres actuar penalmente en contra del sujeto, lo que va a suceder es que tienes que darte el tiempo de espera de 60 días para que puedas iniciar el proceso penal. ¿Por qué? Porque si va a la Junta de Conciliación, hay alta probabilidad de que el trabajador te diga, bueno, pero ponme la cláusula de que no te reservas derecho alguno legal en contra mía. Entonces, pues ya la fórmula ahí de ir a la Junta de Conciliación, si sí planeas iniciar un proceso penal, pues nos compromete, ¿no? Entonces, lo mejor es una buena entrevista de salida, dándole a conocer los resultados de la auditoría forense, siempre en presencia de tu administrador de recursos humanos, a quien denomines tu entrevistador de la confronta, ya sea tu abogado interno, un experto externo, quien ustedes definan, quien traiga liderazgo del caso, y poder hacerle conciencia. Al final son seres humanos. Yo he venido haciendo esta práctica en los últimos 15 años y me ha dado fantásticos resultados el ser más empático en una confronta forense. Y le digo confronta porque al final 9 de cada 10 me dicen que no cometieron nada. Pero el concientizar, el decir que reconozca su error y que comprendemos que lo que hizo estuvo mal, pero pues ya no podemos continuar en la organización, pues son elementos que nos ayudan a facilitar la desincorporación de las personas. Creo que por aquí hay un comentario más. A mí me pasó con un colaborador que se compró un Jaguar. Pues imagínate, si es de un nivel jerárquico no alto, pues empieza entonces a tener ya un comportamiento interesante. Y si se dan cuenta, y a lo mejor por aquí, si continúa Raúl, que es experto en psicología forense, me puede abonar mucho en cuanto a que no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta que el traer un jaguar, en el ejemplo de que nos platicas, está en forma inco conscientemente inconsciente del acto. O sea, él gana, voy a decir una cifra, 30,000 pesos al mes y el comprarse un Jaguar, pues va más allá de sus posibilidades, salvo haya recibido alguna herencia o algo, pero que no se da cuenta es claramente un comportamiento desequilibrado psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, de un sociópata que hace cosas sin razonarlas. Entonces, el comprarse un Jaguar siendo, en un ejemplo, jefe de área, evidentemente no solamente está viviendo más allá de sus posibilidades, se está mostrando transparentemente un comportamiento psicópata, avaricioso. Dice, intencionalmente lo hacen para que vean esos lujos. Ah, claro. Una de las estrategias cuando estamos confrontando es, oye, qué fantástico fraude hiciste, qué bruto, qué inteligente eres. Mira todo lo que no, hombre, mi respeto. ¿Verdad que sí estuvo interesante? Entonces ya te empiezan a confesar que fueron responsables. Entonces, ese tiene que ver con el egocentrismo, que es uno de los rasgos que precisamente eh, está presente en los test que se realizan o en tu entrevista kinésica que realices, etcétera. El rasgo de egocentrismo es un factor que, pues, que tienen estos sujetos. Pues muy bien, pues me dio muchísimo gusto saludarles, el haber compartido por aquí este ratito en esta mañana. Me encantaría volverlos a ver en otra ocasión con un seguimiento, un tópico que les pueda ayudar, que les pueda abonar. Pues estoy a sus órdenes para eventualmente poder ayudarles en darles algunos tips o recomendaciones si se presentan algunos casos. Me pueden contactar a través del equipo. Y pues bueno, una vez más agradecerles. Si hubiese alguna otra pregunta, algo que haya quedado en el tintero, por favor, adelante. Em, Muchas gracias, César, por el comentario. Gracias a todo el equipo que nos
permitió estar hoy presente con ustedes. Y bueno, adelante si gustan cerrar el evento. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu tiempo, por tu gran ponencia. Creo que fue un tema muy interesante, mucha participación. Y bueno, nos vemos al próximo webinar para que estén pendientes ahí en nuestras redes sociales como @psicowebplus. Igual en YouTube se estará subiendo la grabación. Nos puedes encontrar igual como Psicoweb Plus. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias.